Acompáñenme, hermanos, por favor, al libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 17, y vamos a leer a partir del versículo 6. Libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 17, y vamos a continuar nuestra lectura a partir del versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hasta ahí. En la ocasión anterior, hermanos, mencionábamos que este capítulo se centra en 2 personajes importantes, que es la gran ramera y la bestia. La ocasión anterior vimos a la gran ramera y vimos la copa que ofrece esta gran ramera, y en esta oportunidad, si el Señor nos concede, vamos a ver a la bestia escarlata y vamos también a ver la asociación entre la ramera y esta bestia escarlata. Así que vamos primeramente a meditar con la ayuda del Señor en esta bestia escarlata. Como les decía, el capítulo, hermanos, se centra en 2 personajes principales: la bestia y la gran ramera. De estos 2 personajes, la bestia es la que ostenta mayor poder. La bestia es la que ostenta supremacía y mayor importancia de los 2 personajes. Y aunque la gran ramera va montada sobre la bestia,
es la bestia en realidad quien domina sobre ella, pues a la bestia es a la que le fue dado poder para elevarla, para sostenerla encima de sí misma, y también, como vamos a ver, es la que posee el poder para destruirla también, lo cual hará. Así que, dada esta importancia, iremos analizando con la ayuda del Señor las características, pues, de esta bestia a través de los versículos que acabamos de leer. Y vamos a comenzar por el versículo 3. Bueno, dirán, pues es que ese no lo leímos, sí, hermanos, pero ahí es donde se nos narra por primera vez a la bestia. Miren el versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. A estas alturas, hermanos, por la gracia iluminadora que el Señor nos ha concedido, pienso que ya tenemos claro que la bestia no será un gran animal literal, grande y con la apariencia que se nos ha venido describiendo en los capítulos anteriores. No, hermanos, sabemos que esta bestia es un símbolo. No es un gran animal que vendrá en tiempos futuros, sino que se trata de el símbolo del poder mundial anticristiano, auspiciado y controlado por Satanás. Repito que la bestia, hermanos, es el símbolo del poder mundial anticristiano, auspiciado y controlado por Satanás mismo. Ya nos dice el capítulo 12, versículo 9 y el capítulo 13, versículo 2, que fue Satanás quien dio su poder, su trono y su autoridad a la bestia, de donde vemos no solo el auspicio de la bestia o el patrocinio de la bestia, sino vemos también de dónde proviene su poder y de dónde proviene la autoridad que está ostentando la bestia. ¿De quién? De Satanás. Por eso decíamos que es Satanás quien está operando a través de la bestia. También es necesario recordar, hermanos, que cuando leemos acerca de las bestias en el libro del Apocalipsis, no es que se trata de varias bestias, pues en un capítulo leímos una bestia que sale del abismo, luego vimos otra bestia que sale del mar y luego otra que sale de la tierra y luego otra que aparece en el desierto y ahora esta otra aquí. Pero al leer todo esto no debemos pensar que son varias bestias las que existen o existirán, sino que es una misma bestia que se nos está siendo descrita una y otra vez y cada vez con más detalle y en sus distintas facetas. Es una sola bestia y no son muchas, en el sentido, repito, que se nos va describiendo al mismo personaje, al mismo símbolo, una y otra vez de manera cíclica, como estábamos mencionando, como si fuese esa espiral que se va haciendo cada vez más grande y más detallado respecto a la bestia. Bien, habiendo aclarado este par de cosas, hermanos, encontramos ahora que esta bestia se nos describe como una bestia escarlata. ¿Se fijaron en el versículo 3? Dice, una mujer que estaba sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Este color escarlata en particular, hermanos, se refiere a un color rojo brillante.
un color rojo vivo, como para nosotros algo parecido a lo que sería un rojo metálico, un rojo que resplandece. Este es el color escarlata del que está esta bestia. Este color de esta bestia describe a la bestia y a la vez la vincula a través de este color con el pecado. De manera que cuando esta bestia se ve y se observa de este color, es como si el texto nos dijera: vi una bestia repleta de pecado, cuyo color era el pecado. ¿Y por qué decimos el pecado? Bueno, porque Isaías capítulo 1, versículo 18 hace esta misma referencia, se los leo. Dice el texto: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este rojos como el carmesí es un color que ahora en el Nuevo Testamento es llamado escarlata. De manera que el texto nos está diciendo, noten que si los pecados fueren rojos como el carmesí, uno podría pensar que la mejor forma de describir a un pecado horrible y grande, malvado, sería el color negro. Pero noten que el texto no dice si sus pecados fueren negros, no dice si sus pecados fueren rojos como el carmesí. De donde entonces vemos que este color escarlata es un color que en la Escritura está asociado con el pecado. El rojo resplandeciente es la representación del ardor del pecado. El rojo resplandeciente es la representación del pecado en su máxima efervescencia. Es decir, es el pecado hirviendo. No es un rojo ennegrecido por la oxidación o por el enfriamiento, sino que es un rojo y un rojo vivo, un rojo resplandeciendo de vitalidad, un rojo ardiente de concupiscencia. Cuando vemos, por ejemplo, el color de nuestra sangre, cuando nuestra sangre sale, al principio es un rojo más o menos claro, pero una vez que está mucho tiempo o el suficiente tiempo en contacto con el ambiente, ¿de qué color se va poniendo la sangre? Empieza a ponerse como negro, ¿verdad? Y luego es lo que ayuda con el asunto de la costra y todo esto. Pero el punto aquí, hermanos, es que en base a esta metáfora, este rojo resplandeciente, este rojo escarlata, es el rojo del pecado en su pleno apogeo y efervescencia. No es el pecado pasado que tal vez ya por el tiempo se ha estado volviendo negro. No es el pecado que está fluyendo todavía. Es el pecado actual, es el pecado que está resplandeciendo vivo y ardiendo en la práctica. Y todo esto representa el ardiente pecado que ofrece la bestia y que instiga a la bestia a todos sus seguidores. Esa es la razón por la que está de este color, porque al final nos está diciendo todo esto que la bestia te está ofreciendo y que parece bueno, que parece agradable y que parece bonito, es en realidad solo pecado y no pecado viejo, no pecado leve, es un pecado ardiente, vivo, resplandeciente, efervesciente, es el pecado en todo su apogeo.
Esa es la bestia que está ofreciendo e instigando todos sus modelos a la humanidad. Pero noten que también está llena de nombres de blasfemia, nos dice también el versículo 3, llena de nombres de blasfemia. Ya vimos en el capítulo 13, versículo 6, que la blasfemia de la bestia es o se enfoca abiertamente contra Dios, contra su santa morada y contra su pueblo cuando dice, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿No será que más bien no existe? Y comienza a blasfemar a Dios diciendo, nosotros creamos a Dios, no nos creó Él a nosotros. Eso es una blasfemia, hermanos, del hombre. Vimos también que esta bestia desprecia la habitación de Dios, el cielo, diciendo que qué aburrido será estar en el cielo. Y dice, nada más ahí con arpitas y vagando entre las nubes. Y ahí tenemos a los adoradores de Satanás diciendo que el infierno será más divertido que el cielo. ¿No es esto una blasfemia? La bestia entonces está llena de blasfemia. La blasfemia también de la bestia va contra el pueblo de Dios, llamándoles ignorantes, retrógradas, entre otras muchas cosas. Pero ya hemos visto, hermanos, la cualidad blasfema de la bestia, así que sigamos con la descripción de la bestia escarlata en el versículo 3, en la segunda parte, que nos dice, una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El ángel que muestra la visión a Juan también le explica lo que estas 7 cabezas y estos 10 cuernos representan. Miren el versículo 7 y el versículo 8. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Noten, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Noten pues la preeminencia de la bestia en esta visión, en el hecho de que cuando el ángel dice que declarará el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, ¿qué es lo que hace? Comienza a describirle a la bestia. ¿Se fijaron? Miren el versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. 8. ¿Están ahí? La bestia que has visto. Así que comienza entonces a describirnos a la bestia. Y si recuerdan, si seguimos leyendo, ya no nos vuelve a hablar de la mujer. Solamente lo único que se detiene a decirnos es lo que le acontecerá al final. Por esta razón les decía pues que aquí en este capítulo la preeminencia la tiene la bestia y no la mujer. Pero miren cómo comienza pues su revelación de este misterio. Dice, la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, versículo 7 al final, noten, y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas, las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo.
Volvamos otra vez. Pues nos dice, te voy a decir, yo te diré el misterio de esta bestia. Aquí va, versículo 8, ahí está la revelación. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. Ahí está el misterio revelado. ¿Sí me explico? Ahí él ya ha comenzado a revelar el misterio de esta bestia. Está diciendo, la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos era y no es, y saldrá del abismo e irá a perdición. Es como si le está diciendo que la bestia que viste tenga 7 cabezas y 10 cuernos, significa que esta bestia no es, y saldrá del abismo e irá a perdición. ¿Me siguieron? ¿Sí me siguieron? Atención aquí porque aquí comenzamos con lo complicado. Juan le está diciendo, te voy a revelar lo que esta bestia significa. Luego le dice, la de 7 cabezas y 10 cuernos. Y enseguida comienza diciendo, esta bestia era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Entonces como que le está diciendo que la bestia que viste tenga 7 cabezas y 10 cuernos significa que esta bestia era y no es y saldrá del abismo e irá a perdición. En otras palabras, las 7 cabezas simbolizan que la bestia era y no es y saldrá del abismo e irá a perdición, así como los 10 cuernos. ¿Me siguen? De manera que, de manera muy general, esta es la interpretación de las 7 cabezas y en parte también de los 10 cuernos. ¿Qué significan las 7 cabezas? Bien, podemos decir que la bestia era y no es y saldrá del abismo e irá a perdición. Eso es lo que significan las 7 cabezas, según la revelación que el apóstol mismo nos está dando. Pero ¿cómo es esto? Los siguientes versículos nos lo explican. Miren el versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Es decir, nos está diciendo, por si no me entendieron, ahí les va, otra vez. Pero, ojo, esto es para la mente que tenga sabiduría. Y en ese sentido no se refiere a que necesitamos tener la sabiduría de Salomón, hermanos, para entender estas cosas, no. Sino que sencillamente necesitamos poner el sentido, aplicar las normas de interpretación que hemos venido aplicando a todo lo largo de estos 17 capítulos, y entonces podremos comprender. Dice el texto, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro no ha venido. ¿Se fijan la semejanza con las expresiones anteriores? Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a perdición. Hasta allí por el momento. Vayamos por partes. Vamos a ver primero las cabezas y por último, de una manera más breve, los cuernos. En cuanto a las cabezas, sabemos, hermanos, que el número 7 es símbolo de lo que está completo y que la cabeza es el símbolo de la autoridad y dirección total de todo el cuerpo. Así que, teniendo esto en mente, veamos entonces a qué se refiere con estos 7 montes, porque bueno, tenemos claro, ¿verdad?, que estos 7 no son literales, ¿cierto?
Recordamos, hermanos, que esta numerología del Apocalipsis es simbólico, por eso decía al principio y aclarábamos, no se tratará de un animal que vendrá, no será un ser fantástico que aparecerá, no, es un símbolo. Ahora, que sean cabezas, esto también es un símbolo, y es un símbolo de control, es un símbolo de autoridad y es un símbolo de dirección de todo el cuerpo. Ese dragón, cuán grande fuese, esa bestia, cuán grande fuese, está controlada por su cabeza. Todo el resto del cuerpo hará lo que la cabeza le guíe. Así pues, entonces, nos dice el texto que estas cabezas, dice, las 7 cabezas son 7 montes. O por fin eran cabezas o eran montes. La verdad es que ambas cosas representan lo mismo y señalan al mismo símbolo que está queriendo representar. El texto nos expresa claramente, pues, que estas 7 cabezas son 7 montes, y es de aquí de donde muchas personas han interpretado que esta bestia es Roma. ¿Recuerdan también la ocasión anterior? Decíamos que este es el texto que muchos toman para decir que la gran ramera es la Iglesia Católica, que porque está allí en Roma. Y otros usan también este texto para decir que entonces la bestia es Roma. Pero para entender el porqué de esta interpretación, hermanos, cito al comentarista Kistemaker. Dice el comentarista respecto a este asunto de los 7 montes. Marco Terencio Varro, quien escribió en el siglo II antes de Cristo, parece haber sido el primero en utilizar la palabra Septimontium, las 7 colinas, para referirse a Roma. En épocas posteriores muchos escritores lo siguieron. Aune comenta, las tradicionales 7 colinas se enumeran en una inscripción de Corinto en el pedestal de una estatua erigida durante la primera mitad del siglo II después de Cristo, que probablemente representaba a la diosa Roma, la diosa que personificaba a Roma, sentada o en pie sobre las 7 colinas de Roma. Hasta ahí termina la cita. Y esta es la razón entonces por la que muchos han dicho es que Roma siempre se ha identificado desde antes de Cristo como la ciudad de los 7 montes. Sin embargo, hermanos, como vimos ya, identificar a la bestia con Roma no solo es restrictivo, sino también es anacrónico. Es decir, que Roma como bestia bien lo fue en su tiempo y en su momento. Sin embargo, hermanos, en este tiempo y en este momento, identificar a Roma con la bestia es algo excesivamente limitante. El mismo comentarista nos refiere que pasajes como Isaías 2:2, Jeremías 51:25 y Daniel 2:35 nos demuestran que el término monte o colina también se refiere o suelen ser símbolos de reino o potencia mundial. El Antiguo Testamento indica que las montañas pueden simbolizar al poder político, como resulta evidente de estos pasajes, nos dice el comentarista. Leamos uno, por ejemplo, se los voy a leer yo. Jeremías 51:25 dice:
He aquí, yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice el Señor, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Hasta ahí. Ustedes pueden leer en su casa el resto de los versículos que les cité, que demuestran que en la escritura, en el Antiguo Testamento, es muy típico utilizar el término monte como símbolo de un reino o de una potencia mundial. De hecho, en el contexto del texto que les leí, este monte del que se está hablando cuando dice, he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, se refiere a Babilonia. En el contexto de Jeremías 51, está hablando de Babilonia, y de hecho es Jeremías 51 también el que citamos, si se acuerdan, para hablar de las copas, ¿se acuerdan? Incluso de la vendimia misma. De manera entonces, pues, que no es casualidad que aquí en el contexto se está hablando de Babilonia como imperio mundial, de Babilonia como la bestia de su tiempo. De manera que, como el resto de los elementos de esta visión, estos montes, hermanos, también tienen que ser simbólicos. Estos 7 montes deben ser simbólicos porque todo el resto de la visión es simbólica. No podemos tomar unas cosas como simbólicas y las otras no. Es decir, cuando el ángel está diciendo que las 7 cabezas son 7 montes, los montes también son símbolos. Estos 7 montes representan, como lo aclara enseguida al ángel, a 7 reyes o 7 reinos. Miren el versículo 10. Y son 7 reyes. ¿Se fijaron? O son montes o son reyes. Se fijan que no puede ser literal. La interpretación entonces no puede ser literal. Esos 7 montes son también 7 reyes, así que como montes son simbólicos y como reyes también son simbólicos. Decimos pues entonces que estos son reyes y son reyes, como dicen los eruditos, reyes diagonal reinos. Decíamos pues que el monte no representa al rey, sino representa un reino. Pero el texto nos dice también son reyes, pero reyes en el sentido de que un rey representa un reino. De que no podemos hablar de un rey sin hablar de un reino, porque es rey, porque tiene reino. Si no tiene reino, no es rey en ese sentido. Decimos que son reyes, reinos, debido a que resulta infructuoso interpretar, tratar de encontrar a cada uno de estos reyes y distinguirlos como personalidades en particular. Muchos han intentado hacerlo y han llegado a extraviarse en muchas formas o en el mejor de los casos a obtener un resultado prácticamente inadmisible para el resto de la cristiandad. Pues cuando dice reyes, repito, si fueran solo la persona del rey, entonces tendríamos que comenzar a preguntarnos quiénes son o a quiénes representan. Y haciendo esto, muchos han estado investigando y han hecho listas de todos estos reyes y han dicho es que esta es la lista de reyes. Y hermanos, se han hecho tantas listas y son tan distintas una de la otra que no lleva a ningún lugar seguro. De manera que
es necesario que tengamos claro que, dado que estos montes son reinos, estos reyes también representan reinos. Y cuando lo vemos de la perspectiva de que un gran rey es un rey sobre un gran imperio, entonces podemos encontrar un mejor lente para descubrir el símbolo que aquí se señala. De manera que la gran ramera no está sentada en montes literales, sino que está encima de imperios mundiales que en su momento fueron la bestia de su tiempo. ¿Me siguieron? Así pues, entonces, repito, que la gran ramera esté montada sobre la bestia y que la bestia tiene estas 7 cabezas, entonces significa, hermanos, que no es que la ramera está sentada sobre montes literales para que signifique esto la Iglesia Católica, no, sino que esta ramera está sentada encima de imperios mundiales que en su momento fueron cabeza o fueron la cabeza de la bestia. Miren pues el símbolo. Las 7 cabezas vienen a representar los 7 grandes reyes imperios con que se ha manifestado, se manifiesta y se manifestará la bestia escarlata a todo lo largo de la historia. Repito esto porque es muy importante, pues es lo que nos dará el paso al siguiente punto. Estas 7 cabezas, hermanos, atención, vienen a representar los 7 grandes reyes, imperios que se han manifestado, se manifiestan y se manifestarán a todo lo largo de la historia. Y estos imperios vienen a representar, pues, a su vez, a la bestia. Por esta razón es que el versículo 8, ya nos dice que esta bestia era y no es y está para subir del abismo. ¿Me siguieron? Porque las cabezas vienen a representar imperios que se manifestaron, se manifiestan y se manifestarán, y que a su vez en su momento estos imperios fueron la cabeza de la bestia, que fueron la bestia misma. Y por esta razón nos dice el verso 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y dice al final del versículo 8, que hablando de los hombres que no están escritos en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Por qué era y no es? Porque 5 de estos grandes reyes imperio han caído. Miren el versículo 10. Y son reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. De manera entonces que es como que nos está diciendo 5 de esas cabezas, símbolo, acuérdense, símbolo, no estén pensando en otra cosa, han caído. Por eso la bestia que has visto era y ya no es. Hay otro que aún no ha venido. Antes de eso, uno es y otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure
un breve tiempo. De manera entonces, pues, que era y no es, porque 5 de estos reyes, grandes imperios, han caído, nos dice el versículo, y ya no son la bestia en este momento. Lo eran, pero ya no son. ¿Me explico? ¿Cuáles son esos 5 reyes imperios que han caído? Bueno, los eruditos están de acuerdo en que el primero de ellos fue el imperio de Babilonia, la Babilonia de Nimrod. ¿Se acuerdan? Ese fue el primer gran imperio y la cabeza, la primera cabeza representada aquí por un símbolo, el símbolo de la cabeza. El segundo es Asiria. El tercero, Babilonia nueva, dicen los eruditos. ¿Por qué nueva? Porque es la de Nabucodonosor. Esta Babilonia resurge ahora ya no con Nimrod, pues ya se murió hace muchos siglos, pero ahora con Nabucodonosor. La cuarta es el imperio medo-persa y la quinta, el imperio greco-macedonio, el de Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Así que estas 5 cabezas, estos 5 imperios, esas 5 bestias de su tiempo, cayeron. Ya no son. Pero dice el texto, en el versículo 10, 5 de ellos han caído, uno es. Noten, uno parece que nos dice, uno es actual. Alguien se preguntará, bueno, si todos estos han caído, ¿por qué la bestia sigue allí? ¿Por qué aún sigue viva? Porque el texto dice, uno es. Es decir, en este momento hay una de sus cabezas sigue en pie. La otra está para venir. Se dan cuenta entonces que cada una de las cabezas no necesariamente representan que todas ellas estaban al mismo tiempo conectadas con la bestia. ¿Me explico? Porque lo primero que nos imaginamos es un animal con un montón de cabezas y cuellos. Sin embargo, si seguimos la interpretación de los que han caído, de los reyes que han caído, entendemos que que la bestia tuvo su cabeza cada época y cada tiempo. Y en total terminarán siendo 7. Ahora, una de ellas dice es. Es decir, el sexto rey o la sexta cabeza, el sexto imperio, dice el ángel, es actual o es vigente. Pero hacemos aquí una aclaración para los tiempos del apóstol Juan. Para los tiempos del apóstol Juan, esa sexta cabeza, ese sexto reino estaba vigente y en efecto era Roma. Efectivamente, en ese tiempo era la bestia de su tiempo. Sin embargo, también el versículo 8 nos dice que era y no es y está para subir e ir a perdición. O dice al final que era y no es y será. ¿Por qué será? O ¿por qué está para subir del abismo e ir a perdición? Porque dice el versículo 10, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure un breve tiempo. Noten que entonces aquí nos está diciendo que cada uno de estos imperios se levantó y cayó. Se levantó y cayó. Se levantó y cayó. Y ahora hay uno. Y si va a venir otro, eso nos dice que el actual caerá también. ¿Sí o no? Si va a haber un séptimo es porque el sexto va a caer. De donde
encontramos entonces que precisamente Roma, hermanos, no es o no será la bestia que perdure hasta el último día antes de la venida del Señor Jesucristo. No, en efecto, ya el texto nos está diciendo que habrá otra bestia más, que en este caso no será Roma, o al menos no como la conocemos o la conocimos. Así pues, entonces que para tiempos del apóstol Juan, este imperio todavía no había llegado. Este último, este séptimo, dice, todavía no viene. Y es también probable, hermanos, que para nuestro tiempo tampoco todavía no esté presente. O si lo está, se esté todavía desarrollando, que es lo más probable. Ahora bien, esto ha presentado una dificultad interpretativa debido a que hemos podido señalar tranquilamente los primeros 5 reyes imperio. Pero lo que muchos esperan es que podamos hacer lo mismo con el séptimo. Y si ya dijimos, el primero fue el segundo este y el sexto era Roma, ¿cuál es el séptimo? Bueno, hermanos, aquí hay una dificultad, ya que nosotros no estamos en posición ni conocimiento para determinar cuál sea este séptimo y último. Sin embargo, consideramos que no es estrictamente necesario que lo identifiquemos debido a que la expresión está para subir del abismo e ir a perdición está haciendo referencia que proviene del mismo infierno y con las mismas motivaciones que los demás imperios y será destruido en la consumación final de los tiempos de Dios. Si dice el texto, que aún no ha venido, pero saldrá del abismo. ¿Qué significa que saldrá del abismo? Que saldrá del mismo infierno como han salido todos los demás. Pero en este caso, este último irá a perdición. Con esta expresión perdición, hermanos, entendemos que se refiere a la consumación final, porque noten y recuerden, estamos de hecho en la última copa que se ha derramado, la consumación de la ira de Dios. Por lo tanto, entonces, este imperio, cuando sea que se levante o predomine, terminará o culminará en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, este será el último gran imperio, la última gran bestia que, como les decía, probablemente estamos viendo nacer ahora. Ahora bien, en el versículo 11, están ahí, dice el texto: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Con esta expresión, hermanos, se enfatiza el sentido corporativo de todas las bestias que se han manifestado y que se manifestarán históricamente en una sola, como un mismo origen, como con una misma mente, como con un mismo propósito y un mismo fin. Es decir, el texto del versículo 11 no nos está diciendo que habrá un octavo imperio o una octava cabeza o una octava bestia reinando. No, sino que nos está diciendo cuando dice, y es de entre los 7 y va a perdición, nos está enfatizando el sentido corporativo, que aunque tuviera esas 7 bestias, todas ellas son la misma bestia. Pues dice, la bestia que era y que no es también el octavo.
Es decir, si diseccionamos la imagen en nuestra mente de la bestia, está la bestia, no sé si ustedes la imaginen panzona o flaca, no sé cómo la imaginen, cuántas patas tendrá en su mente, pero tiene las 7 cabezas. Hasta ahora hemos visto que las 7 cabezas son las que están representando pues estos reyes, estos imperios de la bestia. Y ahora nos dice, ya no me estoy enfocando en sus cabezas, ahora miren el resto del cuerpo. Este resto del cuerpo es la 8ª bestia, pero es de entre las 7. Me explico, pero es la misma al final. E irá al final a perdición como todas ellas. De manera entonces que insisto que con esto no se está diciendo que habrá un 8º imperio, sino que se está enfatizando que todas las bestias que se han manifestado y se manifiestan históricamente son una sola. Tienen un solo corazón, tienen un solo estómago, tienen un solo cuerpo, tienen todo uno solo. ¿Me están siguiendo? Solo sus cabezas han ido cambiando. Es lo que nos está tratando de enfatizar. Tienen un mismo origen, tienen una misma mente y un mismo propósito y tendrán un mismo fin. En ese sentido, dice el comentarista William Hendrickson, esta bestia no es uno de los 7 reinos, sino que personifica la totalidad del mal en ellos. Por tanto, es mucho mayor que ningún individuo solo. En resumen, es completamente depravado y actúa en y por medio de cada uno de los 7 imperios como un 8º. Se termina la cita. Bien. Antes de pasar a la asociación de la bestia con la ramera, vamos a ver muy brevemente este asunto de los 10 cuernos. Versículo 12. Acompáñenme al versículo 12, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hasta ahí. Bien. En cuanto a los 10 cuernos, hermanos, el texto nos dice claramente que son 10 reyes. Siempre que en el Apocalipsis se utiliza el número 10, recuerden ustedes que es identificado o es utilizado para señalar lo que está también completo o la totalidad de algo. Pero otra característica peculiar del número 10 en el Apocalipsis es que el número 10 es utilizado para identificar casi siempre o siempre la totalidad de los elementos malvados y satánicos. Hagan memoria, todas las veces que hemos encontrado el número 10 ha sido con referencia a la bestia o a Satanás o a algún asunto malévolo. De manera entonces que aquí, con este número 10, no representa que deben ser estrictamente 10 reyes, no, sino que es un número que está simbolizando la totalidad de los elementos, que en este caso son reyes, que van a operar y que dice el texto que tienen un mismo propósito y entregarán su autoridad a la bestia. Así pues, estos personajes representan la totalidad de los gobernantes que, como ya hemos visto, entregarán todo el poder y autoridad de sus países y de sus áreas de control a la bestia escarlata.
Cito una vez más al comentarista Hendriksen que dice: los 10 reyes constituyen en realidad todos los poderosos de esta tierra, en todas las esferas de la vida: arte, educación, comercio, industria y gobierno, en la medida en que sirvan a la autoridad central. Su propósito es el engrandecimiento personal en oposición a Cristo. Para lograr esta meta, están dispuestos a ofrecer su poder y autoridad a la bestia. Reciben poder por una hora como reyes junto con la bestia. Termina la cita. Así pues, hermanos, estos cuernos, que son estos reyes, representan entonces ahora sí los reyes. La cabeza representaba el imperio. En este caso, estos cuernos representan las cabezas del imperio, ahora sí el rey, o los gobernantes que en el tiempo de cada bestia se levantarán y darán su poder y su autoridad a la bestia. Ya habíamos hablado, hermanos, de este símbolo, ¿se acuerdan? De cómo los gobernantes están dispuestos a entregar a la bestia, y en nuestro tiempo, por ejemplo, entregar su autoridad a las organizaciones mundiales, ya sea sociales o económicas, a fin de obtener de la bestia todos los beneficios que les ofreció. Por eso dice el texto en el versículo 13, entregarán su poder y autoridad a la bestia. Eso es lo que hacen los gobernantes hoy en día. Como vimos ya, entregan su poder y su autoridad a las organizaciones mundiales que están moviendo todas estas ideologías de género, de LGTB y cuánta cosa, de proaborto y todas estas cosas que provienen de organizaciones mundiales y que están dominando a los gobernantes. Pero los gobernantes, nos dice, no es que se agachan porque no les queda más, sino porque ellos voluntariamente entregan su autoridad. ¿Y qué es que están entregando su autoridad? Que le están entregando a la bestia, a todos aquellos que están bajo su jurisdicción. ¿Me explico? Y le están entregando el poder a la bestia sobre todos los hombres y sobre todas las personas de sus áreas de poder y de control. Y son ellos los que, como ya vimos en la batalla del Armagedón, pelearán contra el Cordero, y el Cordero, dice el versículo 14, están allí, los vencerá, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta expresión Rey de Reyes y Señor de Señores la vamos a ver, hermanos, más adelante, cuando veamos al Señor venir precisamente en el contexto de estos acontecimientos que menciona el versículo 14, de la pelea que estos pretenderán dar al Señor. Estos personajes, dice el versículo 16, al final se desilusionarán de la gran ramera que los sedujo y actuarán contra ella. Aquí, hermanos, muchos de los estudiosos consideran que a lo que se refiere, miren el 16, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Nos dicen los estudiosos que lo que aquí se está señalando es que estos reyes al final se desilusionarán del resultado de todo lo que ofrecía la bestia. La bestia les está ofreciendo seguridad, paz, prosperidad y bonanza para sus países y sus reinos, y ellos la aceptaron gustosos, pero el texto nos dice que
un poco antes del final, ellos mismos se decepcionarán y se darán cuenta de que en realidad nada funcionó. Nada de lo que había prometido la bestia que traería, trajo en realidad. Es como lo que sucede con los votantes que votan por el candidato que jura y perjura y dice: a los 100 días de mi gobierno se va a acabar el narcotráfico. ¿Y cuántos van? Y en este caso dice que estos 10 cuernos se decepcionarán y dirán: en realidad no pasó nada. Pensábamos que implementando esto, que obligando a esto, que trayendo estas ideologías, que haciendo a la gente actuar así, entonces todo esto iba a funcionar bien, pero mira, no funcionó, nos engañaste. Y dice que se volverán a la gran ramera y la aborrecerán y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, le aborrecerán completamente, pero esto ya será demasiado tarde. Pero vayamos pues a nuestro segundo y último punto, hermanos, la asociación entre la ramera y la bestia. Miren el versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Se fijan? Noten ustedes que la gran ramera está sentada sobre 3 elementos simbólicos. ¿Se fijaron? A lo largo del capítulo nos dice 3 veces que está sentada. Primero nos dice que está sentada sobre la bestia en el versículo 3. Después nos dice que está sentada sobre 7 montes, versículo 9. Y en tercer lugar nos dice que está sentada sobre muchas aguas. Dice el versículo 15, las aguas que viste donde la ramera se sienta. ¿Por qué decimos que muchas aguas? Porque el versículo 1, miren el versículo 1, al final nos dice también la gran ramera, la que está sentada sobre, ¿qué? Sobre muchas aguas. ¿Se fijaron? Así que, miren pues los 3 lugares en donde simbólicamente se nos dice que se sienta. Se sienta sobre la bestia, se sienta sobre los 7 montes y se sienta sobre las aguas. ¿Qué simbolizaba la bestia? Por eso se los repetí al principio. ¿Qué simbolizaban los 7 montes? Miren entonces cómo la sola comparación de estos símbolos ya nos está ofreciendo la interpretación de lo que se nos presenta aquí como las muchas aguas. Así que las muchas aguas deben simbolizar algo semejante a los otros 2 símbolos en donde está sentado. Las aguas sobre las que está sentada la ramera en el versículo 15 no se refiere a una gran cantidad de aguas por sí mismo. Es decir, al analizar el símbolo, no es que el apóstol miró que había muchísima agua y sobre ella estaba sentada. No se refiere, es decir, a la gran cantidad de aguas, sino que la expresión muchas aguas más bien nos arroja la idea
de grandes y furiosas olas del mar embravecido y traicionero. Esto también, hermanos, lo tomamos de la expresión cuando está el pueblo de Dios adorando al Cordero y dice que la adoración es como estruendo de ¿qué? De muchas aguas. De manera entonces que la expresión muchas aguas no se refiere a que hay muchísima agua, no, sino se refiere al estruendo de las aguas. Hace referencia al tronido, al rugido de las olas del mar embravecido y traicionero. Pues estas aguas son expresadas en el versículo 1 como muchas aguas y hacen pues alusión al estruendo que éstas producen. Dice el comentarista Hendrickson también, las aguas de este mar simbolizan las naciones embravecidas, ojo con eso, los pueblos, etcétera, de este modo, los cuales están continuamente combatiendo y persiguiendo a la iglesia. Es decir, la ramera no está sentada, hermanos, sobre aguas tranquilas, es lo que está tratando de decir, sino que estas muchas aguas son los pueblos y las naciones, pero no tranquilos, embravecidos, como es el mar en sí mismo contra Dios. Y miren también allí la metáfora del mar mismo, que se muestra atractivo y semipacífico a la entrada, hermanos, pero que una vez adentro es traicionero y arrastra al más experto hasta ahogarlo en la inmensidad de su contenido, porque así es el mar. Cuando ustedes lo ven ahí en la playa, ¡ay, qué bonito y atractivo! Pero métanse tantito más para allá para que vean lo que es el mar. Ese es el mar. Solo los marinos conocen el mar. Nosotros conocemos la playa. Solo los marinos conocen el mar. Solo aquellos que se han adentrado en sus profundas y traicioneras aguas, en esas traicioneras corrientes, ellos solo conocen la terrible desgracia de lo que es un mar embravecido. Nosotros no sabemos lo que es un mar embravecido. Primero porque no vivimos en la costa. Y la expresión del mar embravecido, hermanos, no se expresa con justicia cuando las olas chocan contra la playa o contra las rocas. Sí, hacen un ruido, pero eso no es nada, hermanos, comparado con estar en medio del mar, en alta mar, o como se diría en épocas pasadas, en ultramar, y estar en un mar embravecido donde las olas, hermanos, son murallas inmensas que se levantan hasta 40 o 50 metros de alto y chocan unas con otras. Hermanos, no hay buque que sobreviva. Y esa es la razón por la que tantos navíos han quedado en lo profundo del mar. En la Escritura, hermanos, el mar nunca es señalado como sinónimo de virtud, ni mucho menos de lo celestial. Al contrario, Job lo compara como un monstruo. La Escritura nunca ha comparado al mar con algo virtuoso, sino más bien Job nos dice que es como un monstruo. Un monstruo, dice Job, que debe ser atado y refrenado, como una bestia enfurecida que solo Dios puede domar. Este es el mar.
Y estas son las aguas embravecidas sobre las que está sentada la ramera. Además, hermanos, para cerrar la representación maligna del mar, el mar en la Escritura más bien es un símbolo del mundo y de la perdición. Y es de donde los elegidos tienen que ser sacados y rescatados. ¿No se acuerdan? ¿A dónde se echa la red? ¿A la tierra? ¿De dónde tienen que ser rescatados los elegidos? Del mar. El mar representa en la Escritura siempre, hermanos, a la maldad, al pecado, al mundo, a la perdición. Y en este caso, a esas aguas embravecidas de las naciones enloquecidas contra Dios y contra su iglesia. Así que miren cómo aquí está representándose a la bestia escarlata sobre la que está sentada la gran ramera, lo cual entonces nos indica su asociación. Así que la gran ramera estaba sentada sobre, primero, la bestia. Luego está sentada sobre los 7 montes que representan a la bestia. Y ahora está sentada sobre las aguas, sobre ese mar embravecido que representa a la bestia. A la misma bestia escarlata, hermanos. Termino con una última cita, hermanos, para reafirmar toda esta asociación. Dice el comentarista Hendrickson, esta asociación es real en un sentido doble. En primer lugar, las gentes mundanas toman el vino de la fornicación de la mujer y se entregan a sus placeres. En segundo lugar, el mundo como el centro de persecución y el mundo como el centro de lujo, cultura anticristiana y placer trabajan siempre en estrecha cooperación al oponerse a la iglesia. En los días de Juan, Roma no solamente perseguía a la iglesia por medio de la espada, sino que también procuraba seducir a los creyentes por medio de las tentaciones de la gran ciudad. Lo mismo que sucede hoy en día. Los gobiernos anticristianos no destruyen todos los edificios de la iglesia. Trastornan algunos de ellos en lugares de diversión mundana. Así, durante su larga historia, la bestia y la mujer siempre están asociadas, siempre hasta que la bestia se vuelva contra la mujer. Así pues, hermanos, en los días de Juan, Roma era el centro de persecución anticristiana y a la vez también el centro de seducción y de tentación. Así, la bestia también en nuestro tiempo es el centro de seducción. ¿Cómo seduce? Ya hemos visto una y otra vez. A través de sus ofrecimientos, ofrece una buena vida, un buen trabajo, una buena calidad de vida, ofrece comodidad, ofrece placer y todo eso. Pero ¿quién lo está ofreciendo? La bestia escarlata. Es la tentación que está queriendo atraer. Es la ramera que está seduciendo. Pero ella va montada sobre la bestia que efervece de pecado, de maldad y de perdición.
Esta bestia, como decía el comentarista, no destruye todas las iglesias. De hecho, estamos en una época donde ese no será su objetivo. Muchos hoy en día piensan que habrá una gran persecución donde las iglesias serán quemadas y destruidas. No, aquí la bestia no necesita hacer eso, ni va a hacer eso, sino las va a trastornar en centros, como decía el comentarista, de diversión mundana. Y no estamos hablando como en Europa están convirtiendo iglesias en cafés y todo eso. No, la iglesia se va a convertir en un centro de diversión y de entretenimiento, donde el pecado no es ya denunciado y todos vienen aquí a jugar, a disfrutar, a pasar un buen tiempo, un buen rato y a conocerse unos a otros. El Señor nos conceda estar alertas ante todas estas cosas. Oremos, hermanos, al Señor.